All right, let me invite you to turn to Acts chapter 2, and we're going to read the first 13 verses of Acts chapter 2. Vamos a buscar en Hechos capítulo 2, los versículos 1 a 13. Solo la primera lectura es en inglés y luego español. It's on page 1692 in your English Pew Bibles. Otherwise, the words I think will be on the screen. And Tom, am I going to read the whole thing and then you will read the whole thing? Sure, go ahead. All right. Acts 2, beginning at verse 1. When the day of Pentecost came, they, the disciples, were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, "Are not all these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in his own native language?" Parthians, Medes and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?" Some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: "Mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro lenguaje, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. This is the word of the Lord. Thanks be to God. All right, so Tom and I are going to do the best we can here. You don't mind, I hope, you have a manuscript, right? You don't mind if I do these little chunks on the first page, the scripture references? Okay. Sí. All right, so here we go. Pentecost is significant for a lot of reasons. El día de Pentecostés es importante por varias razones. Of course, it is the biblical account of a miracle, as we see in Acts 2, verses 2 through 4. Es la historia de un milagro, como hemos oído en Hechos 2, de versos 2 a 4. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. De repente vino del cielo un ruido como el de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresar. It is also the fulfillment of a prophecy.
Es el cumplimiento de una profecía. This is God speaking through the prophet Joel in 2 verse 28 and 29. La profecía del profeta Joel. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. Después de eso derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad y sus hijos y hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pentecost is also the beginning of a mission. El día de Pentecostés es el comienzo de una misión. Acts 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ustedes recibirán el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. On Pentecost, Jesus continued all that he began to do in his life, death, burial, and resurrection. En Pentecostés Jesús continuó con lo que comenzó durante su vida, muerte, sepultura y resurrección. On Pentecost, God ushered in the age of the church. En Pentecostés Dios inició a una era de la iglesia. On Pentecost, the Holy Spirit used the gospel of the risen Christ to unite a deeply divided world into one holy, Catholic, universal church. El Espíritu Santo usó el Evangelio de Cristo resucitado para entrar a un mundo profundamente dividido, para formar una santa iglesia católica, o que significa universal. And when the Holy Spirit arrived, our text records 6 observable realities. Cuando llegó el Espíritu Santo, el texto habla de 6 realidades que todos pueden ver. Reality number 1, when the Spirit of God came upon the apostles, it came with a sound like the rushing wind. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles, la primera realidad es esto: vino un sonido como de un viento recio. Verse 2, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven. De repente vino del cielo un ruido como el de un viento impetuoso. Actually, Jesus himself used wind as a metaphor for the Holy Spirit in John 3, verse 8. Jesús mismo usó el ejemplo del viento como para describir la venida del Espíritu Santo en Juan 3. He said, "The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit." El viento sopla por donde quiera y usted oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. One commentator writes, "This sound of blowing wind points to the fullness and power of the Holy Spirit. It was an entirely supernatural sound, like a thunderous rushing tornado." Dice un comentarista, ese sonido de viento impetuoso señala la plenitud y el poder del Espíritu Santo. Fue un sonido completamente sobrenatural, semejante a un tornado, tronador y veloz. Reality number 2. Realidad 2. When the Spirit of God first came upon the apostles, they were sitting. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre los apóstoles, estaban sentados. Verse 2, suddenly a sound like the blowing of a violent wind and came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Vino el viento y llenó toda la casa donde estaban sentados. The followers of Jesus, men and women, are right there where Jesus told them to be. Los seguidores de Jesús estaban exactamente donde Jesús le había dicho que fueran. They were gathered together, sitting and waiting for the kingdom and the power. Estaban sentados y esperando el reino y el poder. And I want to point out an under-recognized theme in this passage, obedience. Y quiero señalar un tema poco reconocido, es la obediencia. The first thing we need to understand about the Holy Spirit
His power in us, what he does in us, how he works in us, is grounded in our obedience. Lo primero que necesitamos entender sobre el Espíritu Santo, su poder en nosotros y lo que hace en nosotros, cómo actúa, es un fundamento en nuestra obediencia. The disciples were sitting and waiting in response to the command of Jesus himself. They were eagerly anticipating something powerful and wonderful to come from God. ¿Cuál fue la obediencia? Pues Jesús le había dicho que tenía que estar esperando el poder de Dios, estar quietos, saber que Dios es Dios. And while the call of faith requires action, it is also a call to be still and know that God is God. El llamado de la fe requiere acción, pero sí requiere una obediencia a veces de estar quietos y saber que Dios es Dios. The disciples are not busy coming up with strategies or making their own plans. They are quietly sitting and waiting because they know they can accomplish nothing without God. Los discípulos no estaban inventando estrategias ni haciendo sus propios planes. Estaban sentados esperando en silencio, sabían que no podían lograr nada sin Dios. Reality number 3. Realidad 3. When the Spirit of God first came upon the apostles, it came upon each of them visibly. Cuando el Espíritu de Dios vino por primera vez sobre ellos, vino sobre cada uno de ellos en forma visible. Verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each one of them. Ellos se les aparecieron lenguas como de fuego y repartiéndose, sentándose sobre cada uno de ellos. God sent this unique sign of tongue-shaped fire, and it rested on each one of them, all 120 of those followers of Jesus who were gathered together. Dios envió esa señal visible y única, la lengua en forma de fuego, y se posó sobre cada uno de ellos 120 seguidores de Jesús que estaban reunidos, sobre todos. Now, fire was used in the Old Testament as a symbol of God's presence. El fuego se usó en el Antiguo Testamento como símbolo de la presencia de Dios. The burning bush, La zarza ardiente, the pillar of fire, columna de fuego, fire from the tabernacle or the fuego. temple. el fuego que descendía sobre el tabernáculo y templo. When Jesus was born, the star, a great ball of fire, stood over the place where his human life began. Incluso podemos ver lo mismo cuando nació Jesús. La estrella, una gran bola de fuego, se detuvo sobre un lugar donde comenzó la vida humana de Jesús. And here at the birth of the church, the sound of a mighty wind and visible tongues of fire marked the place where it began. Y aquí en el nacimiento de la iglesia, el sonido del viento poderoso y las lenguas de fuego visibles marcaron un lugar donde comenzó la iglesia. Reality number 4. Realidad número 4. When the Spirit of God first came to the followers of Jesus, none of them were left out. Cuando el Espíritu de Dios vino por primera vez sobre los seguidores de Jesús, ninguno fue excluido. Verse 4 says, all of them were filled with the Holy Spirit. Verso 4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. And notice that that verb, were filled, is passive, which tells us that the disciples were not acting, they were being acted upon. Observa que el verbo fueron llenos está en voz pasiva, lo cual dice que los discípulos no estaban actuando, sino estaban siendo actual sobre ellos por el poder de Dios. I love what another commentator writes when he says, God will not fill our sails with the wind of the Holy Spirit unless we admit that our sails are empty. Un otro comentarista pensando en metáfora de un barco dice, Dios no llenará nuestras velas por el viento del Espíritu Santo a menos que reconozcamos que nuestras velas están vacías. Being filled with the Holy Spirit means that the believers came under the control of the Spirit. Ser llenos del Espíritu Santo significa que los creyentes quedaron
bajo el control del Espíritu. This, I think, is the only way to explain the extraordinary unity that we find in Acts chapter 2. Eso es la explicación de la unidad, la extraordinaria que encontramos en Hechos capítulo 2. For example, this happened to all of them, men and women. Eso sucedía a todos, tanto hombres como mujeres. They were all together. Todos estaban juntos, They were all filled. todos estaban llenos, They were all speaking the truth of God. todos hablaban la verdad de Dios, They were all witnesses. todos eran testigos. And later on in Acts chapter 2, they had all things in common. Y más tarde en Hechos 2 tenían todo en común. Reality number 5. Realidad 5. When the Spirit of God first came upon the apostles, they were given supernatural power to communicate the gospel. Cuando el Espíritu de Dios vino por primera vez sobre los apóstoles, les dio poder sobrenatural para comunicar el Evangelio. The phrase other tongues does not refer to some heavenly, previously unknown language. It refers to existing languages that were previously unknown to the disciples that were speaking them. Cuando el texto dice que hablaban en otras lenguas, no se refiere a algún idioma celestial nunca antes conocido, se refiere a idiomas reales que anteriormente eran desconocidos por los discípulos. So when the Holy Spirit came upon the apostles, they were given a supernatural ability by God to communicate the message of God in the actual human languages of those who heard. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, Dios les concedió una capacidad sobrenatural para comunicar el mensaje de Dios en los idiomas humanos reales de quienes los escuchaban. And this miracle of tongues, I think, points to a couple of things. Y este milagro de las lenguas, pienso yo, apunta a un par de cosas. First, it points to the mission that Jesus gave to his followers. Primero, señala la misión que Jesús dio a sus seguidores. At Pentecost, God reinforced Jesus' command when he said to bring the message of the gospel to the whole world, and also Jesus' promise of the power and resources to do so. En Pentecostés, Dios reafirmó el mandamiento de Jesús, la comisión de Jesús a sus discípulos, llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo y también la promesa del poder y los recursos para poder hacerlo. Jesus says in Matthew 28, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, even to the end of the age." En Mateo 28 dice, toda autoridad me ha sido dada en la tierra como en el cielo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Second, the miracle of tongues points to the kingdom reality that Jesus ushers in with his death and resurrection. También el milagro de lenguas señala la realidad del reino que Jesús inauguró con su muerte y resurrección. Simply put, Pentecost is a reversal of what happened at the Tower of Babel. Debemos pensar en Pentecostés como una reversión. Fue revertido lo que ocurrió en la Torre de Babel. That account is found all the way back in Genesis 11. It begins in verse 1, "Now the whole world had one language and a common speech." Refiriéndonos al Torre de Babel, se encuentra en Génesis 11 y el primer versículo del capítulo 11 de Génesis dice, todo el mundo tenía una sola lengua y un mismo modo de hablar. All the descendants of Adam were gathered together in one place, on the plain of Shinar. Todos los descendientes de Adán estaban reunidos en un solo lugar en la llanura de Sinar.
They were together and they were united, which sounds like a positive thing. Estaban juntos, estaban unidos, pues suena como una cosa positiva. But they were united in their desire to put themselves at the center of the universe. Pero la unión que tenía fue un deseo de ponerse a sí mismo en el centro del universo. Estaban unidos en rebelión contra Dios. They were united in rebellion against God. Estaban unidos en rebelión contra Dios. So God put a stop to it by confusing the languages and dividing and scattering the peoples. Entonces Dios puso fin a ello, confundiendo los idiomas y dividiendo a la gente, dispersando a los pueblos. See, because of the sinful nature, human beings separate from God and separate from each other. A causa de la naturaleza pecaminosa, los seres humanos se separan de Dios y se separan entre sí. That is what the events at Babel teach us. Eso es lo que nos enseña los eventos en Babel. But at Pentecost, again, the people are gathered in one place. Pero en Pentecostés, nuevamente las personas están reunidos en un solo lugar. People of many different tribes, nations, and languages. Personas de muchas tribus, naciones y idiomas. And those who received and believed the gospel message found themselves united in a way that human beings had never before experienced. Y aquellos que recibieron y creyeron el mensaje del Evangelio descubrieron que estaban unidos de una forma que los seres humanos nunca antes habían experimentado. Through the power of the Holy Spirit, by faith, believers are united in Jesus. Por medio del poder del Espíritu Santo, por fe, los creyentes son unidos en Jesús. One body made up of many parts, with Christ as the head. Un solo cuerpo formado por muchas partes con Cristo como la cabeza. Reality number 6. Realidad número 6. When the Spirit of God first came upon the apostles, it made a major impact on great numbers of people. Cuando el Espíritu de Dios vino por primera vez sobre los apóstoles, produjo un gran impacto en muchas personas. Actually, the purpose of any spiritual gift is to make a practical impact on other people. Pues el propósito de cualquier don espiritual es causar un impacto práctico en otras personas. As our text says, in Jerusalem on Pentecost, there were devout people from every nation under heaven. En Jerusalén había personas piadosas de toda la nación bajo el cielo. People from modern day Israel and Palestine, Gente de Israel y Palestina, Italy, Greece, islands in the Mediterranean Sea, Italia, Grecia, islas del mar Mediterráneo, Libya, Egypt, other parts of Africa, Libia, Egipto, otras regiones del norte de África, Turkey, Iraq, Iran, Turkmenistan, Turquía, Irak, Irán, Turkmenistán, Serbia, Hungary, Romania, Georgia, Serbia, Hungría, Rumanía, Georgia, Ukraine, Belarus, Poland, Russia. Ucrania, Bielorrusia, Polonia, Rusia. This multitude heard the sound of the disciples speaking in their various languages and dialects. Esta multitud escuchó el sonido de los discípulos hablando en sus propios idiomas y dialectos. Some were bewildered and confused. Algunos quedaron perplejos y confundidos. Some were amazed. Algunos se asombraron. Some started to mock. Algunos comenzaron a burlarse. And some asked the question, what does this mean? Y algunos preguntaron, ¿qué significa eso? And that is the question where we land tonight. Y esa es la pregunta donde aterrizamos esta noche. What does the Holy Spirit mean for us? ¿Qué significa el Espíritu Santo para nosotros? The word in Hebrew is ruach. La palabra en hebreo es ruach. In Greek, it is pneuma. En griego, pneuma. In Latin, it is spiritus. En latín, espíritus. It means spirit, wind, and breath. Significa espíritu, viento, aliento. And even the definition, I think, is telling. Y hasta la definición nos dice algo importante. These are not things we can see. No son cosas que podemos ver. These are things we can see through. Son cosas a través de las cuales se puede ver. We know their importance and we see their power. Conocemos su importancia
porque podemos percibir su poder. And that is precisely how the Holy Spirit functions in our Y lives. eso es precisamente cómo actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. We are meant to see through him. Nos da para ver a través de ellos. Because the purpose of the Holy Spirit, given to all who believe, is to shine a light on Jesus Christ. Porque el propósito del Espíritu Santo, concedido a todos los que creen, es iluminar a Jesucristo. So, from its very beginning on the day of Pentecost, Así, desde su mismo comienzo en el día de Pentecostés, the one holy universal church that was ordained by God the Father, established by Jesus Christ the Son, and brought into being by the Holy Spirit, has been as diverse as the world. así que desde su mismo comienzo, el día de Pentecostés, una santa iglesia universal que fue ordenado por el Dios Padre, establecido por Cristo el Hijo, traído a la existencia por el Espíritu Santo, ha sido tan diverso como el mundo. Peter says at the very beginning of his Pentecost sermon, just a few verses after where we left off, quoting the prophecy of Joel, I will pour out my spirit on all flesh. Pedro dice al principio de su sermón, citando la profecía de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. And in what follows, he proclaims that the company of the saved will not be divided by age, sex, class, color, language, or nation. Y en lo que sigue, él proclama que la comunidad de los salvos no será dividida. No será dividida ni por edad, ni sexo, ni clase, color, idioma, ni nación. Everyone who calls on the name of Jesus will be saved. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Because Jesus is our Lord and Savior, the former boundaries that have divided us do not matter anymore. Porque Jesús es nuestro Señor y Salvador. Las antiguas barreras que nos dividan ya no importan, ya no importan. We are bound together in Him. Estamos unidos en Él. Always have been, always will be. Siempre lo hemos estado, siempre lo estaremos. Unity is what the gospel is all about. La unidad es el corazón del Evangelio. Unity with God, first of all, Unidad con Dios ante todo, but also unity with the rest of the human race pero también unidad con el resto de la raza humana and within each person y dentro de cada persona and with the created world around us. y en el mundo creado que nos rodea. Pentecost is the beginning of the last days, Pentecostés es el comienzo de los últimos días, the beginning of the end of all el things. inicio del fin de todas las cosas. And the beginning of the end of all things is God beginning to reunite all the things that sin has divided. Y el comienzo del fin de todas las cosas es Dios comenzando a reunir todo lo que el pecado ha dividido. The Holy Spirit has been poured out upon us to testify to that new reality. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros para testificar de esta nueva realidad And to empower us in every way to communicate that gospel to others. y para capacitarnos en todo sentido para comunicar ese evangelio a todos. So thanks be to God, the miracle of Pentecost continues in our lives and relationships. Así que el milagro de Pentecostés continúa en nuestras vidas y relaciones. May God be glorified as we live into the new reality. Que Dios sea glorificado mientras vivamos en esta nueva realidad. Amén. Amen.